Hola, bienvenidos sean todos a un nuevo encuentro con el lenguaje. En la lección anterior, ustedes tenían orientado como trabajo independiente la redacción de un texto donde debían incluir elementos gramaticales ya estudiados, como interjecciones, conjunciones, preposiciones y adverbios. Yo les propongo a los facilitadores que revisen este trabajo independiente de forma individual y colectiva para que puedan señalar algún error que pudo haber cometido algún estudiante. Mientras nosotros estaremos en esta lección también practicando estos aspectos gramaticales. Por eso, copien el tema de hoy. Tema: ejercitación de adverbios, conjunciones, preposiciones e interjecciones a través de textos. Además de estos aspectos gramaticales que estaremos ejercitando en esta lección y que ya ustedes estudiaron, también ustedes conocen las características de un texto expositivo, pues también ya lo estudiamos en lecciones anteriores. Yo les propongo, junto con esta ejercitación, retomar las características del texto expositivo. Y por eso los invito ahora a disfrutar de un material donde podrán observar un texto expositivo. Seguramente sabes que los esquimales viven en el polo, pero ¿en qué polo? Porque hay dos polos, el polo norte y el polo sur, y los dos son muy diferentes. Aunque en los dos polos hace mucho frío, entre ambos hay diferencias en cuanto a las temperaturas. En el polo sur, el frío es extremo, suele haber unos 55 grados bajo cero. En cambio, en el polo norte, el frío es menos intenso, gracias a las corrientes marinas. También existen diferencias en la vegetación. En el polo norte se pueden encontrar hierbas, musgos e incluso alguna planta en flor. Por el contrario, en el polo sur no hay prácticamente vegetación. Muy diferentes son también los animales que habitan en uno y otro polo. En el polo norte viven osos, zorros, lobos, liebres, morsas y otras muchas especies de animales que se han adaptado al frío. En cambio, en el polo sur tan solo viven pingüinos, pequeños insectos, peces y algunos mamíferos marinos como las ballenas. Y otra diferencia más entre los polos son sus habitantes. Mientras que en el polo norte viven algunos pueblos como los esquimales, en el polo sur solo viven algunos científicos aislados en sus refugios. Si tuvieras oportunidad de hacerlo, ¿cuál de los dos polos te gustaría visitar? Espero coincidan conmigo en que el texto que acaban todos de escuchar es expositivo, pues en él se expresan o manifiestan una serie de cuestiones relacionadas con los polos norte y sur. Además, mediante este texto hemos nosotros podido conocer un poquito más acerca de ambos polos, pues el lenguaje que se utiliza en este texto, como en todos los expositivos, es bien claro, sencillo y coloquial. Ahora les propongo que para continuar esta ejercitación tomemos un fragmento de este texto que ustedes escucharon. Observen y copien. Uf, qué frío.
Seguramente sabes que los esquimales viven en el polo, pero ¿en qué polo? Porque hay dos polos, el polo norte y el polo sur. Ambos polos son muy diferentes por sus características en cuanto a temperatura, vegetación, fauna y habitantes. En el polo sur viven algunos científicos aislados en sus refugios. En el polo norte conviven algunos pueblos como los esquimales. Recuerden que el símbolo de la esquina indica que deben ustedes copiar este fragmento. Háganlo con mucho cuidado para evitar los errores ortográficos. Es importante que en este texto ustedes observen la presencia de algunos signos de puntuación que ya hemos estudiado en lecciones anteriores. Están los signos interrogativos y exclamativos, que en este caso son signos de entonación, pero están también los 3 puntos, el punto y seguido, los 2 puntos, el punto y coma y la coma. Recuerden que a estos 3 puntos le llamamos puntos suspensivos. Estos son algunos de los signos de puntuación que ya ustedes estudiaron y que es importante que recuerden cada uno de sus usos. Si ya copiaron el texto, pasemos entonces al primer ejercicio de esta lección. Observen y copien también. Escribe verdadero o falso según corresponda, dice el primer enunciado. El texto trata sobre la diferencia que hay entre el polo norte y el polo sur. El segundo enunciado dice, en el texto se habla de vivir en los polos. Y por último, en el texto se hace referencia a los habitantes de los polos. En cada una de estas oraciones deben ustedes colocar en la rayita que les precede V en caso de que consideren que es una afirmación y F en caso de que consideren que no es correcto, que no es verdadero lo que se está diciendo.
les propongo que presten atención porque pasaremos a la respuesta de este ejercicio. Como ya pueden observar, el primer enunciado, el que dice que el texto trata sobre la diferencia que hay entre el polo norte y el polo sur, es en este caso verdadero. Espero que ustedes hayan coincidido conmigo en esta respuesta, pues evidentemente el texto, el fragmento de texto que copiaron ustedes con anterioridad, está hablándoles de las diferencias en cuanto a temperatura, vegetación, fauna y habitantes que existe entre ambos polos, entre el polo norte y el polo sur. Ahora, el segundo enunciado dice, en el texto se habla de vivir en los polos. Esto es definitivamente falso, pues en ningún momento en el texto se habla de que hay que vivir en los polos o de cómo viven las personas en los polos, sino que sencillamente al hacer referencia a la diferencia entre sus habitantes, se habla de personas, pero no se habla de vivir en los polos. Mientras que en el último enunciado, que dice en el texto se hace referencia a los habitantes de los polos, esta sí es verdadera, pues efectivamente de lo que se habla con respecto a las personas en este texto es a la diferencia que existen entre los habitantes de ambos polos. Fíjense ustedes que además de colocar verdadero o falso, hemos estado comentando por qué determinamos que era verdadera una oración o por qué determinamos que era falso. Esto también deben ustedes tomarlo en sus libretas. La explicación de la respuesta que dieron, ya sea verdadero o falso. Como pudieron observar, en este primer ejercicio hemos estado trabajando con la comprensión de un texto expositivo. Ahora sí, les propongo ya pasar a los aspectos gramaticales que estaremos ejercitando. Por lo tanto, observen y copien el segundo ejercicio. Extrae del texto anterior, inciso A, un adverbio, clasifícalo. Inciso B, dos conjunciones. Inciso C, una preposición. Inciso D, una interjección. Esta orden también ustedes la van a realizar a partir del texto que tienen copiado en sus libretas sobre los polos.
propongo la revisión de este ejercicio, pero deben ser muy cuidadosos porque la lámina que les mostraré tendrá todas las posibles respuestas que puedan ustedes ofrecer. Observen. Primero les pedía que ustedes extrajeran los adverbios y los clasificaran. Fíjense que estos son los 3 adverbios que aparecen en todo el fragmento. Podían haber seleccionado cualquiera. El primero es seguramente. Fíjense cómo seguramente en lecciones anteriores yo les había comentado que todas las palabras terminadas en mente eran adverbios de modo. Pero también les había comentado que con los adverbios existe la complicación y que por ello debían ustedes ser muy cuidadosos, que en dependencia del contexto ellos pueden cambiar su función. Y aquí tenemos un primer caso. Seguramente es una palabra terminada en mente, sin embargo no está en su contexto funcionando como un adverbio de modo, sino como un adverbio que indica afirmación. De hecho, el texto comienza diciendo, seguramente sabes, o sea, que está afirmando que lo que se va a decir, ustedes lo conocen. De ahí que tengamos que aclarar que en este caso, este adverbio que termina en mente no indica modo, sino que indica afirmación. Está también el adverbio muy, que indica cantidad, también en este contexto. Y está el adverbio como, que indica modo. Y aclaramos que es relativo, pues saben ustedes que existen 2 como, uno con tilde y uno sin tilde. El tildado indica interrogación, mientras que el que no tiene tilde es un adverbio relativo. Ya aparece otra lámina con las 2 conjunciones que hay en todo el texto. La primera es pero y la otra es y. Ya esta lámina les muestra las 3 preposiciones que aparecen en el texto. La primera es en, la segunda es por y la tercera es a. Y por último, la única interjección que está en ese texto es uf. El ejercicio que realizaremos a continuación los ayudará a continuar ejercitando estos aspectos gramaticales que espero coincidan conmigo. Si no los ejercitamos pueden ocasionarnos algunas dificultades. Por eso les propongo que copien. Completa las oraciones con las palabras del cuadro. La primera oración dice, los escritores, poetas venezolanos reflejan su historia, las obras literarias. La segunda, la joven exclamó, me tienen cuidado.
La cuarta, hicieron las actividades. Deben escuchar al profesor. Y por último, ¡qué sorpresa! Fíjense que deben ustedes en cada espacio colocar la palabra que consideren adecuada del cuadro que les pondremos a continuación. Ya les aparece la lámina donde aparece el cuadro con las palabras que ustedes deben completar las oraciones. La primera es o, pero, sin, excelentemente, y, va, bien y siempre. Fíjense que en este cuadro hay adverbios, conjunciones, preposiciones e interjecciones y ustedes deberán determinar en qué oraciones deben colocarla.
Ya esta lámina les muestra las oraciones y vamos entonces nosotros a ir dando la respuesta, colocando la palabra que consideremos necesaria en cada espacio. La primera oración dice: los escritores y poetas venezolanos reflejan excelentemente su historia en las obras literarias. O sea que estas son las tres palabras que hemos colocado para darle sentido a esta primera oración. La segunda dice: la joven exclamó, va, me tiene, sin cuidado. Estas son las dos palabras, una interjección y una preposición que hemos colocado en este segundo enunciado. En el tercero dice: hicieron bien las actividades, pero deben escuchar siempre al profesor. O sea que bien, pero y siempre son las palabras que aparecen en el cuadro y dan sentido a esta cuarta oración. Por último, la oración comienza con la interjección oh, qué sorpresa. Espero hayan coincidido conmigo en estas respuestas. Vamos entonces, espero que además ustedes deban poner o saber por lo menos qué es cada una de esas palabras. Primero, la I, ustedes saben, como ya lo estudiaron en lecciones anteriores, que es una conjunción. Excelentemente, que es un adverbio. En este caso, si la terminación mente me da un adverbio de modo, pues me dice cómo es que reflejan los escritores y poetas venezolanos su historia, y es de forma excelente, o sea, excelentemente. En es una preposición que ya también ustedes estudiaron. Va es una interjección, sin es preposición, bien es también un adverbio, en este caso de modo, se dice cómo hicieron las actividades, pero que es una conjunción, siempre que es un adverbio, en este caso de tiempo, con matiz afirmativo, y o es otra interjección. En caso de que tengan dificultades todavía, pues extraigan estas palabras aparte y pónganle al lado lo que es cada una.
A continuación les propongo hacer como tercera actividad de esta lección un dictado selectivo. ¿En qué consiste? Yo les voy a dictar primero un grupo de oraciones, todas se las leo primero para que ustedes escuchen, después comienzo a dictarlas uno por uno, pero ustedes solamente van a copiar de esas oraciones los adverbios, las interjecciones, las preposiciones y las conjunciones. O sea, no tienen que copiar la oración completa, solo estas palabras en la medida en que las vayan identificando. Observen entonces todas las oraciones primero para después comenzar con el dictado. La primera dice, nos ha gustado mucho ese cuento. Nos estamos refiriendo al cuento Francisca y la muerte que estudiamos en lecciones anteriores. Ayer aprendió los ejercicios, pero se equivocó en la respuesta. Esta es la segunda oración. La tercera, él estudia y aprende diariamente. Sí, hoy asistiré a la actividad. Es la cuarta oración. Mañana los compañeros se reunirán aquí. Es otra de las oraciones. El delincuente no logró ni logrará su objetivo. La otra, él es técnico e investigador. Ah, ¿me botas de tu casa? Y por último, uy, qué respuesta la de ese estudiante. Vamos entonces ya al dictado. Empecemos por la primera oración. Nos ha gustado mucho ese cuento. Recuerden que solo deben copiar interjecciones, conjunciones, adverbios o preposiciones en la medida en que los identifiquen. Nos ha gustado mucho ese cuento. La otra oración. Ayer aprendió los ejercicios, pero se equivocó en la respuesta. Repito, ayer aprendió los ejercicios, pero se equivocó en la respuesta. Vamos a la tercera oración. Él estudia y aprende diariamente. Él estudia y aprende diariamente. La cuarta oración dice, sí, hoy asistiré a la actividad. Sí, hoy asistiré a la actividad. La quinta oración. Mañana los compañeros se reunirán aquí. Mañana los compañeros se reunirán aquí. Dice la sexta oración. El delincuente no logró ni logrará su objetivo. El delincuente no logró ni logrará su objetivo. Dice ahora la séptima oración. Él es técnico e investigador. Él es técnico e investigador. Dice la otra oración. Ah, ¿me botas de tu casa? Y por último, uy, qué buena respuesta la de ese estudiante. Uy, qué buena respuesta la de ese estudiante. Estas son las 9 oraciones. Vamos entonces ahora, junto conmigo, a ir revisando los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones que aparecen en cada uno de estos enunciados. En la primera oración tenemos en primer lugar el adverbio mucho. En la segunda tenemos el adverbio ayer. La conjunción pero y la preposición en. Estas son las palabras que aparecen en las dos primeras oraciones. Ahora, en la tercera tenemos la conjunción y el adverbio diariamente. En la cuarta tenemos el adverbio de afirmación sí y el otro adverbio de tiempo hoy. Tenemos además
una preposición que es a. Tenemos también mañana, ya aparecen en pizarra cada uno de los adverbios, las preposiciones y las conjunciones que aparecían en estos 9 enunciados. Primero mucho, ayer, pero, en, y, diariamente, sí, hoy, a, mañana, aquí, no, ni, a, de y uy. Además, deberán ustedes poner en cada palabra qué es cada una, ¿verdad? Esto lo revisaremos entonces en próximas lecciones, el que ustedes completen qué es cada una de esas oraciones. Ahora les estoy proponiendo copiar el trabajo independiente para la próxima lección. Trabajo independiente. Realiza la actividad número 2 de la página 72 de tu cuaderno de trabajo. Es importante que en sus cuadernos de trabajo busquen otros ejercicios sobre lo que hemos estado practicando para que reafirmen este contenido. Y de esta forma nos estamos despidiendo, pero solo hasta un próximo encuentro, donde de seguro continuaremos aprendiendo sobre lenguaje.